着放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过的情怀，只有你是无法被替代，一切依赖，谁就别轻快，知道吗？我倔强寻梦已久的爱，也知道为你而存在，从细针变成爱，就现在，别猜，真爱是现在起来，眼神一脚进出卖，让我们的珍珠相爱。Pero el corazón sincero cambia fácilmente y la mente humana es impredecible. ¿Cómo puedes estar segura de que la persona que amas en serio vale la pena? Yo sí conozco a alguien. Si la amas, sin duda vale la pena. ¿Quién está llamando? Tú misma eres tú. Dije que me resultaba familiar. Entré y me sonó familiar. Así que era verdad, sí. Eres la auténtica superestrella. ¡Hermana Kai! La original y la copia son diferentes, ¿eh? ¿Qué haces? ¡No me toques! ¡Qué original ni copia! Aléjate de mi ídolo, ¿vale? Aléjate tú. Oye, hermano Khan, mira que eres tú. Con lo que costó que te fueras. ¿Cómo es que has vuelto? Ha venido mi ídolo, el hermano Khan. ¿Cómo no iba a volver? Si no hubiera venido, te habría sido... Pues verdad. Hoy iba a ponte a limpiar tu pocilga para hacer negocio. Pero papá dijo que te la guardara un tiempo, tal como esperaba. Lo adivinó. Mi ídolo está aquí. Dame algo de dignidad, ¿vale? Hermano Khan, ¿Has traído la guitarra para cantar? Claro que no me atrevo. Delante de ti. ¿Cómo podría yo hacer el ridículo? solo quiero oírte a ti. ¿Puede ser? ¡Se puede! ¡Claro que sí! Pero bueno, todavía siguen ocupados allí mismo. ¡Ven! ¡Escucha la canción! ¡Abogado Hu! ¡Abogado Hu! ¡Señorita Ruan, vamos! El abogado Su y yo. Vamos, después de lavar los platos. ¡Vale! Canta tú primero. Hermano Khan, ¿ella puede oírlo? Vale, pues canto yo primero. Si quieres escuchar, pues ve. Yo lavo los platos. No soy una persona irresponsable. ¿De qué quieres responsabilizarte? De los platos que estoy lavando. Vale. Hace un momento me lo enseñó. La foto de cuando fuisteis de acampada juntos. Pero no fuimos. Fuimos los dos solos. Era una actividad de equipo del departamento. Ya lo sé. ¿Ah? Solo quería preguntar. Cuando llegó la lluvia de estrellas aquel día, ¿qué deseo has pedido? Hoy la luna está muy redonda. Y brilla mucho. ¿Y eso por qué? ¡La estrella fugaz! ¡Pide un deseo rápido! ¡Qué repentino! ¡No! ¿Por qué preguntas eso de repente? Solo quería preguntarte si se cumplió aquel deseo. La estrella fugaz apareció tan de repente que con las prisas, ¿quién se acuerda del deseo que pidió?
Yo me acuerdo. ¿Tú también viste aquella lluvia de estrellas? Entonces, ¿y cuál fue el deseo que pediste tú? Pues no me lo cuentas. Y encima quieres masacarme. Es que de verdad no me acuerdo ya. Pues yo tampoco me acuerdo ya. Shu Wai-song, eres tan infantil. Ya no lo hago más. Hace un momento dijiste. ¿Te harías cargo de estos platos? Y tú acabas de decir que te acordabas. No me dejes así con la intriga. Quiero ir a escuchar música. Abogado Su, ¿por qué te levantas tan temprano? ¿No tenías nada que hacer hoy? ¿No duermes un poco más? Hermano Can canta increíble, de verdad. Tú, no me lo esperaba, tú también eres genial. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, hermano Can. Adiós. Shikan, es raro que tengas vacaciones. Deberías aprovechar para divertir. ¿Qué tal si mañana a las 7:30 de la mañana te llevo a dar una vuelta por el mercado? Vale, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Qué casualidad! Oh, qué casualidad. Abogado Iksu, ¿vas hacia allá? Hoy no tengo nada de trabajo pendiente. Pensaba ir al mercado. ¿Y vosotros? ¿Nosotros? Nosotros también vamos al mercado. Pues vamos juntos. Vale. Abogado Iksu, con esa actuación. Lástima que no seas un actor. ¿Te has dado cuenta? ¿Crees que ya no se ha dado cuenta? ¿Qué haces? ¡Daos prisa! ¡Eh! ¡Vamos! Esto se llama la regla implícita. ¿A qué se llama regla implícita? Lo de anoche fue un accidente. ¿Por qué suena eso tan
tan mal así, ¿eh? Lo de anoche, no le des más vueltas. ¿Y si me estoy haciendo ilusiones? Quizá ella ya estaba. No tenía intención de tomarlo en serio. ¿Cómo decirlo de una forma elegante y además educada y atenta? Buenos días. Mingen. Mingen. Se fue sin decir ni una palabra. No pensará que soy de esos que son informales y no quieren asumir responsabilidades. Gracias por la compañía de anoche. Buen trabajo, abogado Liu. Te invitaré a comer otro día. Buen trabajo, mi abogado Liu. ¿Ah? ¡Buen trabajo, Liu! ¡Abogado! ¿Ya esto es todo? Ay. Por aquí hay muchas artesanías de patrimonio cultural y material. Justo aquí había un recorte de papel. Más adelante está la escultura de barro. Es lo que publicaste en tus momentos. ¿Cuál de ese? Sí, eso es justo. Esto es un Lao Aulu. Está justo en la tienda del maestro Li, más adelante. Últimamente estoy aprendiendo en su tienda. Ahora te llevo a ver esto. Bueno. Vamos. Bueno. Abogado Xu, que mira. Nada, yo. Abogado Xu, ¿no será que ella te ha bloqueado? ¿No tiene sus momentos? He estado muy ocupado con el trabajo últimamente. Simplemente no lo he visto. Entonces, ¿viste la publicación que hizo ayer en sus momentos? Claro, ayer. Sí, ella eligió ayer. Una imagen bastante interesante. Pero ella ayer mismo. No publicó nada de esos momentos. Ah, es que tienen tanto de qué hablar. Si tantas ganas tienes de hablar, vuelve y agrega su WeChat para charlar con calma. ¡Ya vengo! Bueno. Abogado Xu. A esto se le llama pesca con cebo. Operación encubierta. ¿Ah? Asando batatas, hermana. Tengo que probar una. ¡Cuidado, quema! Hacía tiempo que no comía esto. ¿Quieres comer? Huele tan bien. Si quieres, quédate. Quédate a ayudar a tu hermana. Te las haré todos los días. No, eso no. Pero me tengo que ir. Pero he decidido que esta vez esperaría que mi hermano Ken termine sus vacaciones. Y yo me iré con él. Bien, bien, bien. Vete, vete ya. Entonces, por favor, antes de irte, podrías sacar la basura de la puerta ya. Con todo gusto. ¿A dónde vas? Huele tan bien. En cuanto el hermano Ken abre la boca, se nota. Hermano Kang, ¿tienes alguna canción nueva? ¿Podrías cantarnos algo? Para que la disfrutemos. He visto que últimamente no has publicado canciones nuevas. ¿Estás preparando algo grande? No
No, Ber. Últimamente no he estado escribiendo canciones nuevas. Estoy escribiendo, ¿no lo ves? ¿Por qué las tiras todas? En este segundo párrafo dice, su nombre es. Entonces lo vi por primera vez. A principios del verano pasado, la señorita Yang Jinyu era directora allí de la Universidad Normal de Mujeres. ¿En aquel entonces qué? Se menciona más adelante, que era de Wuxi Shangs. En Nienten 24 fue nombrada directora de la Universidad Normal de Mujeres de Pekín. Esto entra en el examen. Apúntenlo bien. Además, y sobre la lectura de este discurso, ¿alguien tiene alguna sugerencia? Bien, terminamos aquí por hoy. Ya que tenía ya sé que tráemelo de la última vez para que le eche otro vistazo. ¡Te he pillado! ¿Por qué me quieres pillar si no he hecho nada? Estos días, en cuanto acaba la clase, sales corriendo más rápido que un conejo. Dime, ¿estás haciendo mis espaldas? ¿Pero deberías avergonzarte? ¿Iba yo a hacer algo malo, acaso? ¿Qué llevas en la mochila? Ábrela y déjame ver. En la mochila llevo libros, obviamente. No me lo creo, ábrela, déjame ver. Déjalo ya. Lo quiero ver. Devuélveme el dinero. Oye, compañero, los productos una vez comprados no se pueden devolver. Pues explícame esto. Aquí hay 60 en total. Y aquí hay 65. La botella de agua firmada de edición limitada del Ishikan. ¿Por qué mis compañeros no han conseguido ni una sola firma? Que esto es solo para la edición oculta. Pero la probabilidad en la web oficial es de 1 entre 32. Eso es que tuviste mala suerte. Hoy me has encontrado a mí. Así que tú también tienes mala suerte. Cada una cuesta unos 5 euros. Mis compañeros compraron 65 en total. Es decir, unos 328 euros. Según las leyes, si un menor hace un gasto grande, necesita el consentimiento de su tutor legal. O si no, se considera inválido. No me vengas con tonterías. Vale. Pues ahora mismo voy a llamar a sus padres. Pregúntale si gastó tanto dinero, si sus padres están de acuerdo. ¿Qué gaste tanto dinero? Espera, espera. ¿Esperar qué? No voy a permitir que te hagan daño. No, él vino aquí. Y gastó su dinero voluntariamente. No debió pasar. Aparece cerca del cole, cerca de una escuela, y hay muchas denuncias en internet. Lo de la probabilidad de ganar también es un engaño. Si no devuelves el dinero ahora mismo, llamaré a la policía. Espera, espera. Ja. Te lo devuelvo, ¿vale? Ja. Qué mala suerte la mía. Toma. Genial. ¿De qué te ríes tú? Tiene más dinero que sentido común. Es que pensaba, como te fue mal en el examen mensual, cómprate una botella de agua. Firmada por Lee Shikan, te voy a ayudar a animarte. ¿Quién iba a imaginar que Lee Shikan colaboraría? Menuda estafa de marca. Eso fue una decisión de su empresa. ¿Y tú por qué me estás mirando de esa manera? Solo pienso que, aunque no eres buena en los estudios, pero se te dan muy bien las cuentas, ¿eh? Y no solo las cuentas, también te sabes bien las leyes. Así está. Claro, sí, con un hermano mayor, que es un gran abogado. Hermana Kai. ¿Habéis vuelto ya? Estoy cenando fuera. Hermana Kai, ¿aún no has comido? ¿Por qué no comemos todos juntos aquí? No os preocupéis por nosotros. Comemos algo rápido y ya está. ¿Vosotros? ¡Come aquí! Comamos juntos. Había demasiada gente en el restaurante pequeño, así que compramos unos platos para llevar. Llama a Shitan para que venga. Hermana Kai, no te cumplidos. Con tantos platos, comamos todos juntos, así hay más ambiente. ¿Sí? Justo iba a decir eso. Vosotros tres, ¿cómo es que habéis comprado tanta comida? Pues porque los gustos del abogado Su y los míos son como el agua y el fuego, incompatibles. Ah, sí se usa incompatibles. Pues, hilar muy fino, se puede usar así, ¿no? Voy a llamar ya a Chen Hui. Hermana, dile a Shishan que baje a comer con nosotros. ¡Ven! ¡Está arriba! Trasteando con la guitarra. Lleva toda la mañana. Nunca lo había visto tan aplicado. Voy a llamarlo.
Gracias. Shishan. Esa canción que tocabas antes, ¿la compusiste tú? ¿La has oído? ¿La he oído? Esa no la compuse yo. Esa es. Esa es esto de un superior mío. Ah. Pero él no la terminó. Esta canción aún no se ha publicado. Ya decía yo, una melodía tan bonita. ¿Cómo era posible que no la hubiera oído? ¿Te parece bonita? Mucho, aunque solo he escuchado un pequeño fragmento de pasada. Pero me ha parecido que toda la pieza tiene un aire muy narrativo. Transmite mucho. ¿Qué tipo de aire narrativo? ¿Cómo decirlo? ¿Recuerdas cuando estábamos en la universidad el musical que montamos? Y en esa época estaba muy falta de inspiración. No me salía el guión. Y entonces me pusiste, oí una canción, ¿lo recuerdas? Recuerda, también me dijiste que esa canción era tu musa inspiradora. Cada vez que sonaba la intro, me venían imágenes a la cabeza. ¿Sí? Justo ahora. Justo escuché esa canción. Es genial, maravilloso. A mí me pasa lo mismo. La música es que hay muchas versiones. Pero este jefe mío no está contento. Pero a mi superior no le convencía. Pero me parece muy bien. Pero a mí me parece buenísima. Sí, pienso lo mismo. Los que trabajan con letras... Vosotros, los que trabajáis con palabras. ¿Qué afinidad tenemos? ¿Tenéis tanta conexión? Las palabras y la música son, en realidad. Pero en esta transmisión emocional, pero la transmisión de emociones y en la energía que proyectan. ¿Están conectadas? Sus letras y su música están llenas de fuerza. Las palabras y la música están llenas de fuerza. Ah, el derecho también. Cierto, el derecho también. Ay, pero qué celos dejados. Pero al abogado Su se le acabó el vinagre. Abogado Su, si le resulta incómodo mojar en vinagre, entonces ten celos de mí. Vinagre hay de sobra, ¿no? Ahí hay otra botella. No pasa nada. Hermano Khan. Disculpa la interrupción. Llegas justo a tiempo. Justo quería preguntarte algo. ¿Ah, sí? ¡Pasa! No te pongas nervioso. ¡Disculpa! Siéntate. De acuerdo. Lo que dijiste antes, que esta canción tiene mucho sabor. ¿A qué te refieres con sabor? Esto, hermano Khan. No me atrevo a hablar a la ligera. Dilo sin reparo. Entonces lo diré. Esta canción tiene Un sabor a enamoramiento. Claro que esto no es un enamoramiento muy dulce, de veras. Está lleno de dulzor con una pizquita de amargura. Se parece mucho a la sensación de esperar. Realmente se parece a esas canciones que se cantan al declararse. ¿Tú también crees que esta canción es adecuada para una declaración? Hermano Khan. En realidad, he venido yo a pedirte disculpas. En el instante en que yo encontré tu partitura, mi intención era llevármela para estudiarla en secreto, yo solo. No esperaba que todos la escucharan. Lo siento de verdad. No hay nada que disculpar. Has hecho un gran favor. ¿Yo? ¿Qué favor he hecho? Dentro de unos días, cuando termine esta canción, ¡Hoy, venga!
Parece que está bebiendo. Vamos. ¡Hoy soy yo! ¡Lizzy Can de Senao! ¡La futura gran estrella de China! ¡Lizzy Can! ¡Trae una canción maravillosa! 放出最爱的毛衣，换了新裙看过戏，风在窗前跳舞，知道我要见你，手机屏幕闪一下，是不是你发消息？心跳刚好1/8，这感觉很熟悉。我看着镜子里微笑，再确认口红的色号，别说是巧合，刚刚好，连阳光也配合的美妙。当你出现在某个瞬间，视线中的心都快停顿，藏不住的快被你看见，全写在我此刻的双眼。被穿白衬走过来，阳光像特别为你而开，还想起一种那么好看，连空气都变得浪漫。走在一起像首歌，旋律从心跳开始了，街灯悄悄亮起来，是为我们的预热。当你出现在风里靠近，连呼吸都有点不安定，这一瞬间所有的坚定，都为了走进你的眼睛。当你靠近，不只是回忆，我在你身边，终于唤醒。Mingying, sé que estás ocupada. ¿Qué tal si voy a recogerte al trabajo? De camino a casa. ¿Podemos hablar un poco? Mingying, este restaurante está muy de moda últimamente. ¿Quieres ir a comer ya? Mingying, ¿no podríamos hablar en persona, por favor? Mingying, ¿tienes tiempo hoy para vernos? Es que este hombre no sabe lo que significa la palabra vergüenza. Abogado Liu, no es que no tenga tiempo para verte, es que no hace falta que nos veamos. Ya te he pagado los honorarios, la comida que te debía, ya te la pagué la semana pasada. Disculpa, ¿qué motivo tenemos ahora para vernos? Tan temprano por la mañana y ya suspirando. ¿Tienes un problema? No es nada, ¿eh? Gracias por preocuparte, hermana Zhang. Llevas varios días con el ceño fruncido. Pensé en ayudarte con algún consejo. Si no es nada, me alegro, me voy. ¿No está? Vuelve, vuelve. Cierra la puerta, por favor. Siéntate, hermana Zhang. Sí que hay una cosilla, pero muy poca cosa. Un amigo mío, últimamente, ha conocido a una muchacha. Los dos están, digamos, muy a gusto juntos. La chica también le ha dicho, invita a mi amigo a comer. Entonces, mi amigo pensó, pues voy a quedar con ella cuanto antes. Resulta que, inesperadamente, la chica pidió comida a domicilio y se la enviaron directamente a la empresa. Ni siquiera llegaron a verse en persona.
Dime ya. ¿Tú qué entiendes de esto? No es este el típico caso. Ah, es la legendaria mujer de hierro. Totalmente insensible. Has dado en el clavo. En este mundo no existen los hombres de hierro insensibles. Solo hombres que no aman. Del mismo modo, en este mundo tampoco existen mujeres de hierro insensible. Solo mujeres que levantan murallas de acero. Una mujer que te dejó afuera. Mi amiga, la hermana Shang. No yo. Vale, pero mira. Ante este tipo de rechazo, un rechazo como muralla de acero. Le aconsejo a tu amiga que si no quiere acabar la bulla, vamos a media vuelta a tiempo. Ah, por cierto. Se acerca el año nuevo. El gran abogado Q y Xiao Chen aún no han terminado en Shenao. ¡Toma! Gracias. La hermana Yang me pidió que te preguntara. Cuando terminas y vuelves. Es fin de año. Todos queremos reunirnos para una comida. ¿Entendido? Tengo que comprar ya los billetes de vuelta. Mira, en varios horarios. Ya están agotados. Abogado Q, entonces compremos los billetes ya. El trabajo aquí se puede dar por terminado. Lo que queda es para después del año nuevo. Si me preguntáis, ¿os quedáis todos a celebrar el año nuevo aquí? Aquí no es como en la ciudad. El año nuevo es muy animado. También hay un espectáculo de forja de hierro. Y la forja de hierro, seguro que es precioso. Yo también quiero quedarme a celebrar el año nuevo. Pero es que mis padres todavía están en casa, esperándome. Entonces, sois hijo único en casa. Así que si no vuelvo, Ellos pasarán el año nuevo en casa y seguro que se sentirán muy solos. Justo hablaba de ellos y me han enviado un mensaje. Seguro que me meten prisa para volver. Ayu, tu padre y yo nos hemos apuntado a un viaje organizado de 7 días y 6 noches. La semana que viene nos vamos a ir a celebrar el año nuevo. Este año, organízate tú solita, ¿vale? ¿Qué está pasando? El coche ya está abajo. Abogado Q, cuando vinimos. Esperamos 2, ahora vuelvo yo solo. ¿Cómo se lo explico a los demás? ¿Qué quieres decir con que no puedes explicarlo? Me quedo para celebrar el año nuevo. No es que vaya a morirme. No me refería a eso, ¿no? Pero el jefe sigue aquí trabajando y los empleados se van a casa por el año nuevo. Pero eso cómo puede estar bien. No puede ser. Escúchame bien, vete ahora mismo. Será la mejor ayuda que puedas darme. No, abogado Su. Te doy 10 segundos para que desaparezcas de mi vista. Te subo la paga extra un 10%. Ten cuidado al volver. Hermano, ya casi es año nuevo. ¿Cómo lleva la canción? Nos estamos aburriendo como ostras. Ya casi está terminada. Si no tenéis nada que hacer, váyanse a casa ya. O coged vacaciones. No me esperéis. Oye, he mandado a Xiao Chen de vuelta. Vosotros id a la cena. No me esperéis. Me quedo en Shenao a celebrar el año nuevo. Todavía dándole vueltas. Está bien. Déjalo ya. Gracias. Tus padres tienen una oportunidad única de pasar tiempo a solas.
Tú, quédate aquí tranquilamente y celebra el año nuevo con nosotros. Tómate este lugar, como si fuera tu propia casa. ¿Ah? Hermana Kai, no lo entiende. Ah, mis padres ya están jubilados. Los 365 días del año. ¿Pueden? Sí, pasar tiempo a solas todos los días. ¿Por qué tienen que dejarme de lado? Y elegir justo estos 7 días de año nuevo. Pero es el año nuevo. Una pareja veterana. También necesita un poco de romanticismo. Pues si no, dígame, una vida tan monótona, ¿cómo se soporta? ¿Verdad? ¡Esta vida no la aguanto ni un día más! ¿Qué pasa ahora? Menudo susto. ¡Abogado Su! ¿Qué quieres tú? Quiero poner una demanda. ¡Quiero divorciarme! ¡Esto! ¿Qué ha pasado? Si todo iba tan bien, ¿por qué de repente quieres divorciarte? Ni siquiera puedo comer un rojiamo. Este matrimonio ya no tiene sentido. ¿Ah? El rojiamo. ¿Qué cosa? Le pedí a Lauzao que comprara un rojiamo. Y es la primera vez que él volvió. Compró Baozi. Diciendo que sabían igual. Le dije que yo quería un rojiamo. Y mira lo que hizo el tío. Compró un montón de pan blanco. Y me dijo que lo rellenara yo misma en casa. Vale, vale. La carne del pan relleno. El pan relleno de carne. Rellénalo tú misma. Pero necesitas carne, ¿no? Pero en nuestra casa no hay carne preparada. Decidme vosotros. Solo quería un pan relleno de carne. ¿Por qué es tan complicado? Vale, ya lo entiendo. O sea, que te divorcias por un pan relleno de carne. Esto no es real. Del pan relleno de carne. Es que él nunca toma en serio. Te lo presente. Yo hablo de la Torre Kianmen y él me sale con el eje de la cadera, incluso cuando le dije que me divorciaba de él. Digo, mira, hablando del rey de Roma, ¿qué pasa? He oído que hay un incendio en el patio. ¿Dónde está el fuego? ¿Ah? Aquí, aquí. ¡No, no hace falta, no tú! Lo que decían es que tienes un incendio en el patio trasero. El patio trasero. No te enfades, no te enfades. Tranquilízate. Ay, pero ¿cómo así? ¿Lo habéis visto ya? Se equivoca. ¿Ah? No es que no preste atención, no oyes lo que te digo. Es que no entiende ni jota. Digo que la vacuna del VIH cuesta unos 390 euros. Y él dice que conducir borracho es un escándalo. Digo que me muero de hambre y él dice que me caso por segunda vez. Digo que el niño sacó un 98 y él dice que las niñas no pueden ir a bares. Todos los días. Así es como se pasa la vida. Mirad ese matrimonio. ¡Qué amorosos! Aquí con nosotros. Ni hablar de un idioma común. Simplemente es como hablarle a la pared. Este tipo de vida. De verdad que no la aguanto más. Abogado Exo. Ahora mismo quiero iniciar un divorcio judicial. Cuanto antes mejor. Hey, pero esto... La forma más rápida de divorciarse no es mediante un juicio, sino el divorcio por mutuo acuerdo. Siempre que ambas partes estén de acuerdo, tras el periodo de reflexión se puede divorciar. El proceso judicial sería aún más lento. Pues entonces con Lao Zhao. No nos divorciaremos ni en 8 vidas. Tía Wang, siempre que usted lo tenga claro, puedo actuar perfectamente como intermediario para ayudarles a negociar. Pero usted debe tener algo claro. Ya sea divorcio por mutuo acuerdo o por vía judicial, siempre implica la división de bienes y la custodia de los hijos menores. En cuanto a la custodia... Mi hijo... Mira, ¿es eso? ¡Mamá! Esta es la de su casa. Nah, abuela Men, ya la dijo que viniera aquí a buscar al gran abogado. Así que la he traído. Abuela Men, con una llamada bastaba. Yo iba a visitarla. ¿Cómo es que ha venido en persona? No es nada. Solo pensé que nos ayudaste con un favor tan grande y no quiso cobrar. Le traigo unos productos de año nuevo. De verdad no puedo aceptarlos. Estamos aquí como voluntarios, no podemos cobrar. Gran abogado, acéptelos, por favor. La abuela Men ha venido desde tan lejos, con todo su cariño. Sí, sí, sí. Todo esto es casero, hecho en casa. No, si tampoco es que valga mucho dinero. Acéptalo, acéptalo. Anda. Vamos, vamos, vale. Venga, toma, toma. Déjame. Entonces, abuela, como en año nuevo, no lo voy a ningún lado. Si tienes cualquier problema... Llama cuando quieras. Vale. Qué bien. Muchas gracias. Bueno, vosotros... ¡Soy yo! ¡Cuidado! ¡La acompaño! Vale. Nos vamos. Tía Wang, acomódese. Tía Wang, siéntese. La hermana Kai también está aquí. Hable bien con la hermana Kai. Piense en lo que le he dicho de esa situación. Yo me voy para allá. Tranquila. Andrés, siéntate. De verdad. Así Wang, la tía Wang se quedó así, charlando todo el día con la hermana Kai, contando las miserias del matrimonio, pero no daba ni un consejo. Pero no podía dar ni un consejo con la poca experiencia que tengo ahora. Parece que aún no puedo resolver este problema del matrimonio. No pude evitar pensar. Dos personas que ahora no tienen nada que decirse. Al principio, ¿cómo llegaron a estar juntos? Al principio simplemente pensé que él era muy educado y amable, hombre de pocas palabras.
honrado y fiel. Pero ¿quién iba a pensar que ser tan fiel se reduce solo a lo que él ve, su pequeño mundillo? No habla mucho, pero cuando abre la boca, te deja sin aliento. Una sola frase tuya te puede estrellar contra la pared y dejarte sin saber qué decir en todo el día. Señorita Ruan, de verdad me arrepiento de haber elegido a la persona equivocada. No digas eso. No puedes decirlo así. No estoy de acuerdo. ¿No estoy de acuerdo ya? A la hora de elegir a un hombre, pretendes que sea perfecto en todo. Enfócate en lo esencial. Tienes que centrarte en lo importante. Cuando elegiste a Lao Shao, elegiste a Lao Shao por ser cumplidor. Precisamente porque era honrado y fiel. Sin esas intenciones ocultas. Y él lo ha cumplido. No te menosprecies. No te toques tanto tiempo. Señorita Ruan, di. Así es, nadie es perfecto, sin duda. Exacto, nadie es perfecto. Obvio, no hay pareja ideal. Naturalmente, tampoco existe la pareja perfecta. Incluso aquello que ves como una supuesta virtud. Si le das a ese defecto odioso, sea justo el defecto que no te gusta. Así que tienes que determinar cuál es la esencia de eso que más te importa. Y luego elegir a la persona que posea esa cualidad esencial. Si yo fuera eso, ¿cómo elegiría? Si tuviera que elegir solo un aspecto, entonces que hable mucho o poco. Seguro que no es lo más crucial. Entonces, ¿eres inmaduro o eres maduro? Aunque ser maduro tiene sus ventajas, sin duda. Pero ser infantil también tiene su gracia infantil, ¿no crees? Además, hay quienes son maduros en lo importante e infantiles en lo pequeño. Y esa madurez o inmadurez es difícil de definir. Hermano, Waison. Hermano. Mamá te ve hoy. ¿Vas a divorciar a papá? ¿Se va a divorciar de papá? ¡Andemos dentro! No finjas. No hace falta que me engañes. Lo sé todo. Ustedes los adultos mienten y no son nada listos. Hermano no quiso engañarte. No intento engañarte. A tan corta edad. Que a tu edad sabes lo que significa. Ya lo sé, claro. Divorcio, papá y mamá se separan. El divorcio es cuando papá y mamá dejan de vivir juntos. Pues solo me quedará uno ya. Solo podremos tener a uno. Sabes que los padres de tu hermano también se divorciaron. Se separaron cuando mi hermano mayor iba al Insti. Mi hermano se fue al extranjero con papá. En mi vida ya no estaba mamá ya. Ni mi hermana tengo. Pero mira, Shawan, yo ahora estoy bien, ¿no? Entonces, hermano, ¿no estabas triste ni dolido? Claro que estaba triste y sí dolido. Pero luego empecé a pensar, si ellos lo hacen por mí y por mi hermana, sacrifican sus propios sentimientos y se obligan a estar juntos. Entonces mi hermano podría estar aún más triste, más apenado. Es como ahora. Si los padres de Shawan no son felices juntos, entonces Shawan, ¿tú podrías ser feliz? Escuchar sus peleas todos los días tampoco me hace feliz. Por eso digo, si cada día que están juntos solo quedan las discusiones, entonces separarse para esta familia quizás sea. Hay otra salida. Cada uno de nosotros nace como un individuo independiente. Papá y mamá no tienen que estar atados el uno al otro. Nosotros tampoco tenemos que estar atados a papá y a mamá. Tenemos nuestro propio camino en la vida que recorrer. Así que, ya sea que estén juntos o separados, no afectará que nosotros crezcamos bien para ser adultos y vivamos bien nuestra propia vida. Lo entiendo, hermano. Si ellos son más felices separados, yo los apoyo, sí. Incluso si ellos se separan, ¿seguiré siendo el mismo yo que era? Claro que sí. Seguirás siendo el mismo tú. ¡Shawan! ¿Cómo es que sin decir nada te escapaste solo? Me preocupa. Abogado Shu, disculpe las molestias. No se preocupe, tía Wang. Vuelve a casa con mamá primero. Y recuerda lo que hace un momento tu hermano. Esas palabras que te dije. Gracias, hermano. Adiós, hermano.
Oye, ¿por qué no salimos a dar un paseo? La luna está realmente muy redonda hoy y muy brillante. ¿Puedo saber por qué? ¡Una estrella fugaz! ¡Pide un deseo rápido! ¡Qué repentino! Yo. Espero tener otra oportunidad de verte, Shu Ai-song. Espero que podamos vernos de nuevo. Ya. Pero Anju.回想过去的画面，匆忙写下的句点，路过多少个日月，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片，思绪弥漫人间，凝结成云烟，随即无声飘远。记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过纸页，你却印在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过纸页，你却印在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。消失在